El pulso del Ecuador ha cambiado. Este panorama no tiene precedentes en nuestro país y ha sido marcado por un virus, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Pero ¿cómo fue que esta pandemia llegó hasta nosotros? Todo empezó el 1 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, cuando se reportó un grupo de personas enfermas con una neumonía de causa desconocida, muchos vinculados a un mercado local de animales. Poco después se determinó que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus, similar al SARS que había causado estragos en 2003. Para el 30 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud llamó a este nuevo coronavirus Emergencia de Salud Pública Internacional, y el 11 de marzo lo declaró como pandemia. A su paso ha contagiado personas en 181 territorios en los 5 continentes, dejando más de 8.600 muertos. Se ha esparcido tan rápido que ha puesto en jaque a países como China, Italia, España e Irán, que se han visto obligados a cerrar sus fronteras, suspender actividades educativas, comerciales, eventos masivos y prohibir la libre circulación con sanciones que pueden llegar hasta la cárcel. El panorama actual del coronavirus a nivel internacional nos muestra un incremento importante de casos, especialmente en los países europeos, mientras que en la zona de China continental hay una disminución importante a partir de las actividades de control de cuarentena que han implementado. En el caso de América, del continente americano, vemos que el mayor número de casos se está presentando en los Estados Unidos de América, seguidos de Canadá y de Brasil. En los países andinos, como Colombia, Ecuador y Perú, lo que estamos viendo es que hay algunas partes del país en las cuales se está produciendo una transmisión importante de casos, mientras que hay otras con pocos casos por el momento. Lo que estamos viendo es que cuando el país no establece un adecuado análisis de riesgo de su situación en función de los datos que proporciona la vigilancia y no toman medidas correspondientes o congruentes con este nivel de riesgo, entonces la epidemia toma números mucho mayores, ¿no? En el caso de China es entendible, por ejemplo, dado que es el lugar donde comenzó la epidemia, no se conocía de manera precisa la capacidad de transmisión que tenía este virus. En el caso, por ejemplo, de Italia, lo que se ha visto es que demoraron un poco en establecer las medidas poblacionales, aun cuando ya la situación epidemiológica exigía tomar medidas mucho más estrictas. En Ecuador, el 28 de febrero fue diagnosticado el primer caso de la enfermedad en Guayaquil, y en la última semana las autoridades han seguido las medidas adoptadas en otros países para contener los contagios. Actualmente se cuentan por centenas a nivel nacional, siendo la provincia del Guayas la que más acumula diagnósticos positivos. La Organización Panamericana de la Salud sigue de cerca lo que ocurre en el país. Nos parece que el Ecuador está reaccionando de manera adecuada. Es muy difícil saber con toda precisión qué tan temprano, qué tan adecuada es la intervención, dado que aún no tenemos evidencia total, completa de lo que ocurre en los diferentes países, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el escenario que vive Italia actualmente, las medidas del Ecuador son mucho más tempranas. Si no se tomara acción, si es que no hubiera una intervención, se esperaría un incremento muy importante de casos en las siguientes semanas. De acuerdo a las estimaciones que se han hecho conforme a lo que ha ocurrido en China o lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo en Italia, en Corea, se ve que al llegar a un umbral, el número de casos empieza a duplicarse cada 6 días. Y luego, pasado otro umbral de casos, este número de casos se empieza a duplicar cada 2 o cada 3 días. Eso si no hay una intervención. Si hay una intervención de por medio, lo que se espera es que la reducción de estos casos sea entre un 60 y un 80%. Entonces, lo que esperaríamos de países como Ecuador u otros países de la región que vienen tomando medidas más tempranas es que el número de casos se reduzca de manera significativa y por lo tanto también permita que los servicios de salud puedan atender aquellos casos que se van presentando. Aquí es crucial y es sumamente importante que la población colabore para que se pueda tener realmente un resultado exitoso de estas medidas de cuarentena
que los países están implementando, como es el caso de Ecuador. Parte de la batalla contra el virus es conocerlo, y sucede que la relación de los animales y los humanos con los coronavirus no es nueva. De hecho, lleva miles de años. Los coronavirus están con los seres vivos desde hace más o menos, los primeros datos se tienen hace 7.000 años. Hay una variante gigante de coronavirus en el mundo. De hecho, los primeros coronavirus estudiados fueron los coronavirus en el mundo veterinario. De ahí se pudo identificar primero los coronavirus que afectaban a los felinos, y hay el coronavirus felino, que va el moquillo de los gatos, de los felinos. Y tenemos otro grupo variado de coronavirus que afectan a un montón de otras especies. Por ejemplo, los coronavirus que dan diarrea a los cerdos, los coronavirus del murciélago, los coronavirus que afectan a los camélidos. Es decir, tienes una gran variedad. De esta gran variedad que te hablo, de más de cerca de 100 o más coronavirus, apenas 7 son los que afectan al ser humano. Es decir, hay pocos coronavirus que afectan al humano. Y de estos se han ido descubriendo en los últimos años. Y este nuevo brote de Wuhan, que fue el 2019 coronavirus, o nuevo coronavirus 2019, que se cree que el murciélago fue el que nos transmitió. Es decir, siempre el coronavirus ha sido transmitido por animales hacia el humano. Y el coronavirus clásico que nos causa a nosotros, el catarro común, es decir, el resfrío común, es causado por el coronavirus humano. Siempre es un coronavirus, siempre se ha portado de manera benigna, nunca ha provocado neumonías, hasta que aparecieron estos últimos 3 que han aparecido en estos últimos 15 años prácticamente. Para entender cómo se contagia este nuevo coronavirus, empecemos por lo más simple, por diferenciar un virus de una bacteria. La principal diferencia entre las bacterias y los virus es que las bacterias son organismos más grandes, 10 a 100 veces más grandes que los virus, y que pueden multiplicarse o dividirse por sí solos. En cambio, los virus son mucho más pequeños que las bacterias y no tienen la capacidad de multiplicarse por sí solos. Por eso requieren entrar a las células de un huésped para que esta célula pueda producir más copias del virus. Lo que sabemos de este nuevo coronavirus es que en el ambiente, es decir, en pequeñas partículas que pueden estar flotando en el aire en donde hay una persona que tenga la infección, puede persistir hasta 3 horas. En cambio, en superficies como por ejemplo mesas, utensilios de cocina, vajilla o cubiertos, podría permanecer varios días. Por eso es importante la recomendación de la limpieza y el aseo de los utensilios, vajilla o incluso la ropa en la cual haya estado en contacto una persona que tiene la enfermedad. Un estudio llevado a cabo por las universidades de Princeton y de California encontró que efectivamente el coronavirus puede flotar en el aire por 3 horas, permanecer sobre el cobre hasta 4, 24 horas en cartón y hasta 3 días en superficies de plástico y acero inoxidable. Esta resistencia es uno de los factores que favoreció el contagio del virus. Hay básicamente 2 mecanismos de contagio de este nuevo coronavirus. El primer mecanismo es por aspiración por vía aérea. Por ejemplo, cuando una persona que está enferma tose, elimina pequeñas partículas de saliva que pueden contener el virus. Estas partículas pueden viajar máximo una distancia de 1 metro. Si hay una persona a menos de 1 metro de distancia, podría inhalar o aspirar estas partículas que contienen el virus y contagiarse. El segundo mecanismo de contagio es por inoculación directa a través de nuestras manos, si es que las manos tocaron una superficie o a una persona que tenga el virus. Por ejemplo, si yo saludo a alguien y le doy la mano y esta persona tenía la enfermedad, el virus pasa a mis manos. Y si yo toco mi cara, por ejemplo, me restriego los ojos o toco mi nariz, podría estar inoculando el virus. Lo mismo puede pasar si toqué una superficie inanimada. Por ejemplo, alguien enfermo me prestó su celular, yo puse mi mano sobre él, transferí el virus a mis manos y lo puedo inocular directamente a través de los ojos o de la nariz.
Dado que el COVID-19 no presenta síntomas en los primeros días, muchas personas esparcieron el virus sin darse cuenta. Por eso en ciudades como Nueva York, las autoridades han dicho que todos deben comportarse como si hubieran estado en contacto con la enfermedad y aislarse. Quienes sí son más propensos a desarrollar síntomas graves y son los más vulnerables son las personas mayores de 60 años, personas con el sistema inmunológico débil y las que padecen afecciones médicas preexistentes como la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes. Para prevenir el contagio, las medidas más efectivas son el aislamiento social y las constantes higiene y desinfección.